Buenas a todos, un placer. Vamos a hablar acerca de lo que es la dilatación lineal en los materiales. Los materiales pueden sufrir elongaciones o pueden sufrir compresión, ¿verdad? En función del suministro de calor que nosotros generemos, ¿verdad? Ese suministro de energía térmica, ¿verdad? Puede ser a bajas temperaturas o puede ser a altas temperaturas. Si el suministro de calor es a bajas temperaturas, vamos a tener entonces una disminución, ¿verdad? Vamos a tener lo que conocemos como una compresión del material. Si el suministro de esa energía térmica, ¿verdad?, es a alta temperatura, entonces vamos a tener una expansión en el material. ¿Y por qué decimos que es dilatación lineal? Bueno, la dilatación lineal se da porque la longitud, ¿verdad? La dilatación, perdón, está en función de la longitud en una sola dirección. Por eso se conoce como dilatación lineal. Esto lo podemos ver, ¿verdad?, en lo que son las varillas, en los tendidos de cable eléctrico, en los rieles ferrocarriles, ¿verdad?, donde hay elongaciones, ¿verdad? Y de hecho la importancia de saber el tipo de dilatación o conocer también lo que es el coeficiente de dilatación lineal, que es la capacidad, ¿verdad?, que tiene el material para absorber lo que es calor y así poder expandirse, ¿verdad? La capacidad o cuánto se puede expandir ese material. Entonces es bien importante conocer los tipos de dilataciones, ¿verdad?, y el tipo de material en especial, porque eso me va a determinar a mí en una construcción, en una industria, ¿verdad?, qué tipo de material debo usar, ¿verdad?, a qué temperatura va a estar sometido, qué expansión va a tener ese material, si le suministramos cierto calor o cierta energía térmica, y a qué temperatura máxima va a llegar y cuál va a ser la expansión de ese material, y en función de eso nosotros podemos determinar, ¿verdad?, si ese material es el adecuado para ese proceso de producción en este caso. Entonces, si el suministro de calor, ¿verdad?, es a altas temperaturas, vamos a tener entonces una longitud inicial que es a la temperatura inicial que estaba el material, ¿verdad? En este caso podemos visualizar aquí un poco el diagrama, una longitud inicial, ¿verdad?, del material. Pero antes de que veamos eso, podemos ver la ecuación, que la ecuación está determinada por un delta L. El delta L es el cambio en la longitud, y el cambio en la longitud es la longitud final menos la longitud inicial. Eso es igual al coeficiente de dilatación lineal, alfa, ¿verdad?, que ese es el signo o el símbolo para lo que es dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el delta T, y nuestro delta T es el cambio en la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces aquí nosotros con el delta L podemos desintegrarlo como longitud final, ¿verdad? En este caso podemos determinarlo como la longitud final menos la longitud inicial. Eso es igual al coeficiente por la longitud inicial por nuestra temperatura final menos nuestra temperatura inicial. Eso es si nosotros ya queremos tener la ecuación, ¿verdad?, ya más en su forma desintegrada, podríamos decir. ¿Cuándo vamos a necesitar eso? Bueno, vamos a necesitarlo en función de lo que me pide el ejercicio. Un ejemplo sencillo me dice que una varilla de acero mide 12 centímetros de longitud a 39 grados Celsius. Y en el inciso A me dice cuál es la longitud cuando suministramos calor, ¿verdad?, y su temperatura aumenta a 130 grados Celsius. Y en el inciso B me dice cuál es el cambio en la longitud de ese material. Bien, entonces tenemos nuestro diagrama acá. La longitud inicial de la varilla, ¿verdad?, la longitud inicial de la varilla, que es de 12 centímetros, y me dice que la temperatura inicial es de 39 grados Celsius por lo que me dice el ejercicio. Me dice que la varilla mide 12 centímetros a 39 grados Celsius. Y luego me dice que cuál es la longitud cuando la temperatura aumentó a 130. Quiere decir que hubo un suministro de energía térmica a alta temperatura, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener entonces que encontrar la longitud final, ¿verdad?, de toda la varilla, cuál es la longitud final, y me dicen cuál es el delta L, el cambio en esa longitud, que es cuánto se elongó o cuál fue la elongación de ese material.
Vea qué importante es que ustedes obtengan los datos del ejercicio. Los datos, en primera instancia, el material que es el acero. Para el material que es el acero necesitamos buscar el coeficiente de dilatación lineal. Hay tablas definidas para los tipos de materiales. Y específico para el acero, el coeficiente de dilatación lineal es 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius o 0.66 por 10 a la menos 5 sobre grados Fahrenheit. Vea que es importante la relación de las unidades. En nuestro caso nosotros estamos hablando de grados Celsius. Por lo tanto el coeficiente que vamos a usar es 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Qué datos tenemos ahí? Tenemos la longitud inicial, la temperatura inicial, el coeficiente de dilatación lineal, la temperatura final. Necesitamos encontrar la longitud final y el delta L, el cambio en la longitud. A partir de nuestra ecuación original, que es nuestro delta L igual al coeficiente de longitud inicial por nuestro delta T, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos desintegrar la ecuación o colocarla en la ecuación desarrollada. El delta L es la longitud final menos la longitud inicial, igual a ¿qué? Al coeficiente, longitud inicial, por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Qué debe hacer usted? Bueno, en función de lo que me piden la longitud final. En función de esa longitud final, yo despejo mi ecuación. Despejo mi ecuación para la longitud final. La longitud final va a ser igual a ¿qué? Bueno, la longitud inicial está restando, va a pasar a sumar al otro lado, por lo tanto, mi ecuación va a quedar que la longitud final es igual al coeficiente, longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, más ¿qué? Más la longitud inicial. Sustituimos, ya tenemos la ecuación despejada para la variable. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Bueno, necesito la longitud final. Entonces la longitud final va a ser igual al coeficiente. El coeficiente en grados Celsius es 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Sustituimos 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grados Celsius. Necesitamos multiplicarla por la longitud inicial, que la longitud inicial es 12 centímetros, que aquí tenemos la lista de materiales, 12 centímetros, por el delta T, y nuestro delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Quién es nuestra temperatura final? Bueno, nuestra temperatura final es 130 y la temperatura inicial es 39. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? La ecuación con sus valores sustituidos. ¿Más qué? Más la longitud inicial, y la longitud inicial es 12 grados Celsius. ¿Qué debe desarrollar usted? Bueno, lo primero que debe desarrollar es la multiplicación, ¿verdad? O en todo caso, antes de hacer la multiplicación, debe desarrollar lo que está en el corchete. 130 menos 39 grados Celsius, eso me da 91. Pero vea que ese 91 está multiplicando a 12 y a 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Qué debe hacer con su calculadora? Para colocar el 1.2, va a colocar 1.2. En su calculadora científica, en la parte inferior, aparece una tecla de EXP, exp. Entonces va a oprimir esa tecla, va a decir 1.2, x. Y seguido de x, va a oprimir la tecla menos, ¿verdad? Menos, que es una tecla que está en la parte superior izquierda, entre paréntesis. Oprime esa tecla y coloca 5, ¿verdad? En este caso podemos verlo aquí en la calculadora, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer esto. Va a colocar 1.2, ¿verdad? Va a colocar 1.2, seguido de 1.2, va a oprimir la tecla X, seguido de la tecla X, va a oprimir el menos, ¿verdad? Que está entre paréntesis, este que está aquí, ¿verdad? Ese menos que está entre paréntesis, ¿verdad? Si lo logra visualizar, cuando ya tiene eso, oprime el número 5 para elevarlo al exponente 5, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Le va a quedar aquí 1.2 exponente a la menos 5. Entonces, en su pantalla de la calculadora le va a aparecer eso, 2e a la menos 5. Seguido de ello, ¿verdad? Hacer la multiplicación por 12, ¿verdad? Por 12, por 91, que fue el otro resultado, y a eso le da igual. Entonces tenemos el primer resultado que es 0.01
3104, va a copiar todos los dígitos porque estamos hablando de expansiones, que las expansiones son mínimas, son milésimas. Por lo tanto, usted necesita copiar todos los decimales, ¿verdad? Tiene entonces la longitud final igual a 0.013104 centímetros por grado Celsius sobre grado Celsius más 12 centímetros. ¿Qué va a hacer? Esto lo puede cancelar porque son unidades semejantes. Celsius entre Celsius me da 1, lo elimino y me quedan unidades de centímetros y centímetros. Y entonces ya puedo sumar términos semejantes. La longitud final de ese material es de 12.013 centímetros, ¿verdad? Copiamos 3 o 4 dígitos, ¿verdad? Después del decimal. Le recomiendo que copie 4 decimales después del punto decimal. Ahí agregamos otro decimal más, ¿verdad? Que va a ser el 1, ¿verdad? Que va a ser el 1, ¿verdad? Esto por las expansiones que son mínimas. Entonces, tenemos la respuesta a nuestro inciso A. Nuestro inciso A me dice cuál es la longitud cuando se suministra calor y su temperatura aumenta a 130 grados Celsius. Cuando la temperatura aumenta a 130 grados Celsius, la longitud final que alcanza esa varilla de acero es de 12.0131 centímetros. 12.0131 centímetros, más exacto. ¿Y nuestro delta L cuál es? Nuestro delta L es el cambio en la longitud. El cambio en la longitud es longitud final menos longitud inicial. Por lo tanto, el delta L es 12.0131 centímetros, ¿verdad? Menos 12. Entonces eso me da que el cambio en la longitud es de 0.0131 centímetros. Esa es la expansión, ¿verdad? Ese es el delta L. Y con esto, ¿verdad? Podemos visualizar lo que es la dilatación lineal en función, ¿verdad? Del tipo de material que nosotros estemos usando. Debe de tomar en cuenta, ¿verdad? El tipo de material para poder determinar o para poder buscar en su tabla el coeficiente de dilatación lineal y así poder resolver su ejercicio, ¿verdad? Estaremos en contacto, ¿verdad? Para hacer explicaciones de algunos otros ejercicios donde implique otros despejes. De la ecuación original que usted tiene aquí va a ser cualquier despeje. Nosotros podemos pedir cualquier variable. Podemos pedir longitud inicial, podemos pedir coeficiente, podemos pedir temperatura final. Entonces, en función de esta ecuación original, usted hace la ecuación expandida y de esa ecuación expandida usted va a despejar para lo que le piden, ¿verdad? Así que ahí va a depender también usar un poco la lógica matemática, ¿verdad? Que debemos de tenerla en cuenta siempre, ¿verdad? Para poder hacer despejes.